Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos felices de estar una vez más acá en el instituto. Hoy, en particular, vamos a estar en la segunda ya charla del reino, propiamente dicho. Así que, sin ningún tipo de pérdida de tiempo, ¿qué les parece si arrancamos? Y vamos puntualmente a un pasaje que vamos a tocar, porque estamos hablando de reino en su primera expresión o en su primera parte. Para todos los que quieran aprender reino, no hace falta en esta instancia tener base bíblica, pero sí utilizamos la Biblia y cuaderno, así que esto es para todos. Arrancamos hoy leyendo en Mateo, capítulo 13, versículo 31. Acuérdense, mientras les doy tiempo para buscar ahí en sus Biblias, que en esta parte del reino estamos hablando del Mesías y ya establecimos en la primera parte que el Mesías es el reino. El reino está aquí, yo soy el reino de los cielos se ha acercado, dicho por Juan, luego totalmente anunciado por el propio Maestro, por Yeshua, así que estamos en esta parte hablando de reino y esta segunda clase estamos ahora enfatizando y haciendo una recorrida por todo lo que el Maestro nos enseñó y cómo poder aprovechar el reino. Así que en esta oportunidad vamos a hablar puntualmente de cómo el Maestro interactúa con las parábolas y qué significado tienen algunas de ellas, o casi todas, o todas. Y vamos a tocar dos parábolas para poder explicar todo el fundamento de cómo el reino se desenvolvió en el tiempo antiguo. La primera parábola que vamos a tocar es la parábola de la semilla de mostaza. Acuérdense que en el libro, para los que son estudiosos ahora de la Biblia, la semilla de mostaza expresada por el Señor aparece en dos situaciones. Una dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, ¿sí? Y ahora la voy a leer, dice. En otras parábolas se refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de la manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Acordate que el Señor aplicó dos veces la palabra semilla de mostaza, una en alusión a el reino y la otra la vamos a dejar para el final para que veas por qué habló dos veces de la semilla de mostaza. Entonces, en esta primera parte el Señor agarra y comienza a hablar y dice, el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Es tan chiquita, que esta semilla, cuando se planta y comienza a dar frutos, se convierte en una hortaliza y luego llega a ser uno de los árboles más grandes sobre la tierra. Y vos decís, bueno, ¿por qué él comienza a hablar en esta expresión de que el reino de los cielos es tan pequeño? Y acá arrancamos. Dice que cuando el Señor crea a Adán, y Adán es creado a imagen y a semejanza de Dios, cuando Adán es creado a imagen y semejanza de Dios, el propio reino, el propio rey, el propio Señor, el propio Yeshua instala en Adán parte de su genética. Y cuando instala parte de su genética, la genética del reino en Adán, Adán tenía una sola manera de pensar, una sola manera de mostrarse, una sola manera de actuar. Adán era uno de los mayores representantes en la creación de lo que sucedía arriba en el reino. ¿Por qué Adán era una de las personas más influyentes y más el mejor emblema en este caso ahora del reino? Porque Adán en esa época, cuando había sido creado, él tenía una sola genética, una sola semilla en su interior. Adán tenía una sola manera de pensar, Adán tenía una sola manera de participar. Y Adán participa con el Señor. Cuando él fue creado, él comienza a nombrar, porque tenía una sola manera de pensar, él comienza a nombrar todos los géneros de los animales y él le puso nombre por género a cada especie creada. Adán estaba tan alineada, su mente, su genética estaba tan alineada con el Señor,
que por causa de lo que portaba dentro, él iba y nombraba correctamente toda y cada una de las especies. Porque había, lo que yo te enfatizo, una sola manera de pensar, una sola semilla en su interior, una sola genética. Que acá es donde comenzamos a adentrarnos un poquito en la expresión del reino y parte del poder del reino. Muchos me dicen, ¿por qué el hombre no tiene el mismo poder que tenía antes? ¿O por qué los ángeles tienen un poder que los hombres no tienen? ¿O por qué los ángeles no están atrapados en el tiempo y en el espacio? ¿Y por qué los hombres sí? Entonces lo primero que tenemos que entender es que los ángeles no están atrapados en el tiempo y en el espacio, porque obviamente ellos tienen algo en su interior que es lo que hoy el hombre no tiene poscaída. Y esto está muy bueno para empezar a interactuar y aprender más del reino. ¿Qué nos diferencia de aquel Adán o hoy qué nos diferencia de los ángeles? Y acá tenemos que establecer algo que comete, un error que comete Adán. Cuando Adán prueba del fruto prohibido, él come del fruto prohibido, Adán introduce en su organismo una genética diferenciada. Ahora Adán ya no tenía una sola semilla, una sola genética, sino que él había probado del conocimiento y eso había introducido en su interior una manera dupla de cómo ahora interactuar. Ya ahora no tenía una sola manera, sino que ahora tenía una doble manera de pensar. Hasta el día de hoy, todos los humanos tenemos una duplicidad en el interior. El ser humano lucha con hacer lo bueno o hacer lo malo. Siempre tiene una doble acción, una doble elección. Es justamente porque te estoy explicando cómo se introduce una semilla del reino en Adán y también Adán ahora introduce dentro de sí mismo la semilla del conocimiento, de la ciencia. La semilla del reino era la semilla de la vida y la semilla del árbol del conocimiento es la que trajo la muerte. La semilla del reino era la vida y la sabiduría y la semilla del árbol del conocimiento era el conocimiento, era la materia, era lo que ahora conocemos como muerte. Entonces tenemos por un lado la sabiduría, por el otro lado tenemos parte de la inteligencia, pero la sabiduría es más que la inteligencia. Y acá vemos cómo Adán introduce una segunda semilla en su organismo. Entonces vemos que hay dos carreras ahora introducidas en el género del humano. En el género ahora de Adán tenemos una doble semilla. Pero la semilla del reino ya estaba plantada en Adán. Entonces Adán ahora cuando tiene hijos, tiene dos hijos, Caín y Abel. Y dice, bueno, cuando tiene dos hijos, vemos muy claras estas dos semillas en sus dos descendientes. Entonces vemos la semilla del conocimiento, ¿en dónde? En Caín. Y vemos la semilla del reino, ¿en dónde? En Abel. Entonces siempre uno va a perseguir al otro. Entonces vemos cómo Caín ahora mata a Abel y queda eliminada la semilla, del reino, queda eliminado el gen, queda eliminada. Ahora no tiene descendencia y queda la semilla del conocimiento, queda Caín con la semilla del conocimiento. Entonces vemos ahora que la semilla de mostaza, la semilla del reino, que era lo más chiquitito ahora, no tenía continuidad. Entonces vos decís, wow, ¿qué pasó? Sin embargo, dice que en el capítulo ya 4, Adán vuelve a tener un hijo y le pone por nombre a este hijo, le pone Set. Y este hijo, que se llamó Set, es el segundo de Adán, contados en las genealogías. No se lo cuenta Caín, porque las genealogías de nuestra Biblia comienzan a contar cómo se va trasladando la semilla del reino de un hombre al otro. Por eso el Señor, yo te estoy explicando la semilla de mostaza, el reino es igual a la semilla de mostaza. Entonces ahora Set, que significa el sustituto, reemplaza a Abel, el muerto, y continúa con la semilla de vida, con la semilla del reino, la continúa ahora Set. Y después podemos ver toda la genealogía de Adán, que puede aparecer en la genealogía de Noé, que aparecen varias
varios tramos de la genealogía. Viene Set, luego Set tiene 3 hijos, viene Set, después viene su descendiente tercero, cuarto, quinto, sexto y aparece el séptimo. El séptimo de Adán aparece Enoc portando la semilla. Porque lo que tiene la genealogía que te muestra es cómo la semilla, la simiente, el semen que traslada la vida, que traslada el programa, que traslada la genética del reino, es trasladada desde Adán hasta nuestros días presentes. Y vos ves que llegamos al séptimo, y el séptimo era Enoc. Por eso cae en el séptimo el símbolo de la perfección, y vemos como Enoc, por caminar con Dios, es arrebatado. Y vos decís, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que los que ahora los que tienen la semilla, por caminar en perfección con Dios, son arrebatados? Sin embargo, él deja la semilla en su hijo, que fue uno de los hombres que más vivió en la tierra, ¿sí? Y llegamos al 10º de Adán. Y vemos cómo la semilla es trasladada desde Adán, es trasladada hasta el 7º, viene corriendo, y del 7º pasamos, es trasladada a uno que vive casi 960 años, y este era el abuelo de un hombre justo, el 10º. Descendiente de Noé, descendiente de Adán, Noé, el 10º. Y este, como era justo delante de Jehová, dice que el Señor en esa época ve cómo toda la semilla del conocimiento hizo proliferar el mundo y corrompió el mundo, al punto que hoy estaba hablando con un amigo y dice, sí, y él me cuenta y me dice, fíjate cómo los hijos de Dios utilizan a los hijos, a las hijas de los hombres, para poner una semilla diferente para poder alterar la genética humana. Y vemos cómo esta semilla que ponen los hijos de Dios, Génesis 6, altera, se pone la semilla en el vientre de las hijas de los hombres, de la nueva creación, y la altera. Y de ahí surgen los gigantes. El Señor ve que todo el mundo ahora estaba totalmente corrupto, ve que estaba totalmente corrompido, y dice, voy a destruir el mundo. Y cuando toma la decisión de la destrucción del mundo, ve que la semilla del reino había estado corriendo de generación en generación, de generación en generación, y se encuentra con el 10º de Adán, se encuentra con el 10º de Adán, la generación 10, y dice Noé. Y dice, hoy Noé, dice, yo voy a destruir el mundo, pero necesito que esa semilla sea preservada. Voy a destruir todo el fruto que dio el árbol del conocimiento, voy a destruir toda esta corrupción, voy a destruir estas situaciones, pero yo necesito preservar esa semilla. Entonces vemos ahí la primera destrucción del mundo por agua, y Noé, el primer justo sobre la tierra, o uno de los primeros justos sobre la tierra, el número 10. Siempre que ves un justo, siempre que hay un justo en la tierra, siempre hay salvación para la tierra. Y ahí ves al primer justo, Noé, que trae salvación para su familia y para la especie animal y parte de la especie vegetal. Y vos ves como un justo que porta la semilla del reino siempre trae salvación para su alrededor. Y este fue el justo Noé. Y vemos cómo la semilla ahora comienza a dar los primeros frutos. El primer justo que porta la semilla del reino trae una situación de salvación y de preservación de semilla. La protege. Protege el reino. Y junto con ese diluvio, ahí también muere su abuelo, Matusalén, porque ya había vivido los suficientes años para haber cuidado de ese monte y de la preservación de la tierra. Y mueren en el diluvio, sin embargo Noé avanza y va al nuevo mundo. Y vemos cómo hace esa semilla, hace ese recorrido, y luego de Noé vemos que viene Sem, Can y Jafet. Y vemos cómo Sem, ahora él es el que tiene la semilla en su interior, es el que cuida del reino. Sem es el que agarra y dice, bueno, yo voy a cuidar del monte de Salem.
Y Sem dice, yo sigo la genética, yo cuido el reino, yo estoy al amparo de lo que el Todopoderoso preserva y la tengo en mi interior. Y Sem comienza a cuidar un territorio y vemos cómo la semilla comienza a dar fruto, porque parece que el reino, en esta historia de los patriarcas, una intención muy seria y fuerte que tiene es la de comenzar a empezar a conquistar los terrenos y los territorios en el cual ahora había que ir a la conquista porque se había perdido. Entonces Sem estaba en el monte de Salem y al punto que era un hombre tan justo que recibe un título honorífico, honorable, recibe el título de el Malik Sedek, el rey de justicia que protegía el monte de Salem. ¿Te suena? Malik Sedek, Melquisedec. Melquisedec era Sem, que había recibido el título, porque ese nombre de Melquisedec no es un nombre, es un título honorífico que se le dio y que se le daba a una persona. Esto es lo que hoy hablábamos con un amigo. Entonces vemos cómo la semilla estaba preservada, guardada. Cómo viene desde Adán, va hasta Adán tiene su segundo hijo, que es el sustituto. Del sustituto hacemos toda una pasarela, vamos al séptimo y vemos cómo la semilla va siendo preservada. Y vemos que el séptimo de Adán ahora es retirado de la tierra por su camino perfecto y caminamos por él. Vamos al décimo, que es Noé. Y después de Noé vemos a Sem en esa interacción de cómo él está cuidando el monte. Y pasamos 10 generaciones más luego de Noé. Viene Abraham y vemos cómo ahora la semilla va cobrando, era algo pequeño y ahora va ganando terreno, va ganando territorio. Llegamos así a Abraham. Abraham agarra y dice, hey, salí de toda tu cultura, le dice Dios, salí de todos estos lugares en donde hoy hay opresión, en donde hoy está establecido todo lo que es de la semilla, todo lo que es del fruto del conocimiento. Vení, que yo tengo semilla para seguir proliferando. Y le dice, Abraham, salí de toda esa cultura, vení, ¿a dónde voy? Venite al desierto. Porque quiero contarte que tengo un plan con vos. Tengo un proyecto con vos, porque vos en tu interior hay algo que estás portando. Hay algo que es mío, le dice el Dios Todopoderoso. Hay algo que está en tu interior y que vos no te das cuenta de que 20 generaciones para atrás vos venís y sos portador del gen y de la semilla del reino. Entonces ahora Abraham agarra y dice, bueno, Señor, voy a hacer lo que vos me digas, voy a hacer lo que me pidas, voy a hacer lo que me demandes. Y dice, bueno, primero venite al desierto, un lugar en donde nada crece, nada se multiplica, nada prolifera. Y te voy a demostrar, Abraham, que vos sos portador de esa semilla. Y Señor, sí, está todo ok, pero primero que en el desierto no crece nada. Y segundo, que mi esposa no puede tener hijos. Entonces le dice, no es un tema de la tierra. Dios comienza a hablar con él y le comienza a enseñar misterios. No es un tema de la tierra, es un tema de la semilla. Entonces ahora le dice, bueno, hace una cosa. Y hoy que está está todo de moda, todo el mundo hoy quiere, dice, las estrellas están dando mensajes, tengo miedo a todo lo que acontece. Sí, las estrellas y los astros dan mensajes. Los mensajes y las estrellas que los astros dan vienen del único mensajero que está por encima de las estrellas. El creador de los astros y las estrellas. Así que todos aquellos que está de moda hoy escuchar a las estrellas, te recomiendo no ver solo esos mensajes, te recomiendo que puedas escuchar al que activa los mensajes, al que pone los mensajes en los astros. Obviamente el creador. Entonces de ahí, esta recorrida comienza a hablar y le dice, mirate las estrellas, ¿qué dicen las estrellas? Y parece que las estrellas para mí, dice Abraham, Dios, no es muy factible que no me den, no tengo hijo. Y él dice, bueno, tranquilo, yo cambio el mensaje. Dice, vas a tener un hijo porque vos tenés la semilla y yo es necesario que tengas un hijo, así que te voy a dar un hijo. Y con tu mujer viejita ya como está y vos viejito como estás, vas a tener un hijo. Y la semilla ahora, que era chiquitita en Adán, que era casi nada en el sustituto, se convirtió en algo poderoso en el séptimo, se convirtió en algo más de preservación en el décimo, ahora estábamos en el 20 y la semilla ahora comienza a crecer.
comienza a echar raíces. Y ahora vemos a Abraham caminando en la tierra, caminando en el desierto, en donde nadie prospera, en donde nadie crece, y dice la Biblia que Abraham se convierte en un ser muy rico. Al punto que cuando Abraham va a la guerra y hace guerra contra los sistemas de esa época, cuando Abraham hace guerra contra los sistemas de esa época, él quebranta los sistemas y logra vencerlos. Y hay una aclaración muy importante que es anecdótico y fuerte y no es un tema pormenor. Dice así: y Abraham fue con todos los nacidos de su casa a hacer el enfrentamiento y la guerra. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Abraham haya ido? Y vos decís, sí, con todos los que nacieron en su casa. Y acá hay una enseñanza detrás de la letra. Parece que Abraham, ya de la genética que él tenía, ahora todos los que nacían, los criados que tenían hijos, todos los que estaban naciendo en su casa, parece que ahora la genética ahora estaba saliendo por sus poros y estaba creando una realidad para toda su familia, casa y todo lo que él portaba. Y se convertían en conquistadores de tierra. No dice que mercenarios se acercaron a él. Él dice que todos los nacidos de su casa fueron con él y conquistaron y trajeron los territorios. O sea que el reino antes era una semilla y ahora el reino que estaban los hombres comienza a conquistar tierras y terrenos y territorios. Y le dice, Abraham, no solo yo te voy a dar eso, sino que ahora que me has obedecido a mí, yo quiero hacer un pacto con vos. Por eso ahí vemos cómo Abraham se convierte en un gran padre. Porque la semilla que él tenía, este justo, ahora el justo número 20, el justo 20 de la descendencia de Adán, el número 2, el justo número 2. Ahora él dice, su semilla comienza ahora a ser como si fuese emanada en todo su hogar, en toda su gente, y la gente comienza a abrazar ese aroma a la semilla. Está comprobado que todas las personas, genéticamente hay una predisposición, pero siempre la genética puede tirar, pero la genética no puede gobernarte, porque es fundamental este dato. Dicen que genéticamente una persona, la predisposición puede ser de hasta el 30%. ¿Qué quiero decirte? Que el 70% depende de lo que vos elijas que te pueda influenciar. Si hay una predisposición genética a enfermarte, yo quiero que entiendas que el otro 70% depende de vos. Si hay una predisposición genética a ser pobre, es hasta el 30%, el otro 70% tenés las posibilidades de alterar tu genética. Y es lo que estaba pasando ahora alrededor de este hombre que tenía una semilla que era la del reino, que él era ahora el justo, era un justo que estaba cambiando la realidad y estaba conquistando terrenos y territorios. Entonces en un momento parece que había un conflicto en donde él tenía a su sobrino en una tierra que estaba totalmente colapsada por la corrupción. Y en esta tierra que estaba colapsada por la corrupción, él dice, tengo que ir a rescatar a mi sobrino porque el Creador me informó que la va a destruir con fuego. Entonces Abraham, parece que en esa conversación que tuvo con el Creador le dice, yo voy a destruir todo. Y Abraham fue el primero en la tierra en que comienza a interceder por otras personas. Esta es una característica que no vemos que haya sucedido en Noé. Noé era un justo que preservó a su familia, pero Abraham era un justo que no solo salvaba a los suyos, él ahora quería salvar una ciudad. Y parece que ahora la semilla que venía siendo trasladada desde Adán comienza a dar fruto también en la mente de Abraham. Esa semilla del reino comienza a dar fruto en la mente de Abraham y dice, Señor, por favor, por ahí hay 20 personas que son justas, no hace falta aniquilar a tantos. Y en esa conversación que tienen Abraham y Dios, Dios dice, evidentemente, la semilla está dando su fruto. La semilla del reino está dando su fruto, porque es el primer sentimiento de altruismo en la Biblia.
en donde una persona piensa por la justicia para los otros. No había sucedido así antes. Y vemos como la semilla del reino, como mostaza, ya ahora había muerto y empezó a echar fruto. Cuando digo muerto, quiere decir que ahora ha entrado ya en la tierra de este hombre, se hace uno con este hombre, y este hombre ahora ya no solo porta el reino, ahora se está convirtiendo en reino. Y parece que él sigue caminando, ¿no? Y logra, rescatar. Pero el Señor ya estaba convencido de que lo que tenía Abraham dentro, estaba muy convencido de lo que tenía dentro. Dice, este tipo tiene lo que tenemos nosotros, tiene nuestra genética. Y yo veía a Dios hablando con los ángeles y dice, Él tiene nuestra genética. Él está pensando en otros. Está teniendo los genes nuestros. Tiene amor, tiene altruismo, tiene bondad. Él lo tiene. Es genial. Funciona. Era una semilla. 10 generaciones posterior a Abraham. 10 generaciones posterior a Abraham. Ahora viene el grande Moisés. El creado para ser el presidente o el vicepresidente de Egipto. El creado para ser también el libertador. Ahora viene Moisés. 10 generaciones después de Abraham viene Moisés, el gran legislador. Entonces parece que Moisés, agarra tan preparado, el hombre más manso sobre la tierra. La Biblia lo declara así, sin embargo era el hombre que había aniquilado a 1, a 2 personas, el hombre que tenía mucha fuerza, el hombre que había sido entrenado como militar, el hombre que había sido entrenado para ser hoy uno de los presidentes globales, el hombre que había sido entrenado en negocios, en armas, era un entrenado de la era moderna. Poderoso, fuerte, ávido, mal llevado. Por eso dice, él era de la descendencia de Leví. Si vos ves quién era la sangre de Leví, quién era la genética de Leví, cuando bendicen a Leví y dice, el padre Jacob dice, por favor, que mi consejo no caiga en las manos, en el consejo de Leví, que mis situaciones no caigan en Leví, porque estos son bravos. Era gente brava la genética que tenían. Los de Leví eran bravos igual que los de Rubén. Ellos aniquilaron a todo un pueblo porque habían violado a su hermana. Eran locos. En su genética estaba el gen de Leví. Y se veía evidencias en Moisés. Por eso él aniquila a un egipcio y lo entierra en el campo y se va. Era un loco. Y cuando él comienza, el Señor lo llama 40 años después de ese episodio y vuelve y rescata a Israel y los lleva nuevamente al desierto en donde nada crece. En el desierto parece que es el ámbito especial para que el reino se explote. Ya no era el mismo Moisés. Ya era un Moisés totalmente en donde la semilla estaba totalmente en su interior, al punto que cuando el pueblo de Israel, porque habían fallado y adorado a un falso Dios, y le habían puesto a ese falso Dios el nombre de Jehová, Moisés, cuando se pone a hablar luego con Dios, le dice, Dios, ¿qué pasó? No, Dios dice, tranquilo Moisés, vamos a aniquilar a todos. Y yo voy a sacar de tu genética, porque vos tenés la genética mía, vos tenés el reino, mira todo lo que hemos logrado juntos, yo de tu gen voy a sacar un nuevo pueblo, voy a preservar ahora eso que ya está en tu interior, el reino, la semilla, lo que ya está crecido. Y él dice, no, Señor, no se ofenda, por favor. Y le dice, no, Señor, no se ofenda, por favor. ¿Y cómo responde Moisés? Moisés responde de la manera en la que solo 2 personas con entendimiento de reino, con semillas de reino, comienzan a poder explicar y tener un argumento. Y él le dice, Señor, yo te ruego que borres mi nombre del libro de la vida. Yo te ruego que lo borres, que lo
elimines, que mi alma no viva eternamente, pero que vos, por favor, no elimines a estos. Entonces Dios le dice a Moisés, hey Moisés, me sorprendiste. Y yo me imagino a Dios mirando a su alrededor y diciendo, y este me contestó como nosotros, como uno de nosotros, que está dispuesto a dar la vida por otros. Entonces el Señor dice, la semilla, que ya no es semilla, que está dando los primeros frutos, está creciendo en la hortaliza. Y dice, wow, es una locura esto. Había corroboración de cómo la semilla se había mandado desde Adán ahora hasta Moisés. Y vemos cómo ahora el justo Moisés, de alguna manera él dice, bueno, vamos a armar una legislación y junto con Dios estabilizan y traen orden para el mundo, para todos los terrenos y territorios que estaban, no solo habían conquistados y todas las promesas que tenían y los pactos que habían hecho, sino que ahora parece que estaban armando algo para el futuro, construyendo los reglamentos, trayendo una dimensión de lo que está escrito para que esto pueda seguir proliferando. Al punto que esa semilla ya no solo cabía dentro de una persona, sino que parecía como si fuese por impartición los que estaban alrededor. Muchos comenzaban a funcionar igual, con otras características, pero con la misma genética. Y después vemos cómo Josué, que no era hijo, sino que era un servidor de Moisés, establece una conquista del reino y de la genética que Josué había adquirido cuando parece que Moisés había impartido su espíritu sobre esos famosos 70. Parece que Josué agarró y dijo, cómo deseaba eso en mi interior. Y dice que el relato bíblico cuenta cómo Josué conquistaba terrenos y territorios hasta 3 por día. Al punto que un día dice, vamos a conquistar más ciudades, vamos a conquistar las ciudades, vamos a conquistar los terrenos y ciudades. Y dice que parece que se estaba terminando el día y el punto que este hombre dice, no se nos puede acabar este día sin que antes conquistemos esta tierra. Entonces él, en un acto totalmente ilógico y en una declaración que surge de las entrañas del reino mismo, porque el reino fue el creador de todas estas cosas, del universo y de las cosas físicas. Parece que esa declaración que sale de Josué fue una declaración propia del reino, gusto al reino, olfato al reino, palabra al reino, lenguaje al reino, sonido al reino, todo olía al reino y él lanza y exclama algo al mundo material, al mundo físico, dice, sol, detente. Y detuvo el día hasta que todo su pueblo, su ejército, no terminó de conquistar, el día estuvo detenido. Detuvo el sol o detuvo lo que podríamos decir como la rotación. Y para los físicos, para todos los que son científicos, dirían esto es imposible, porque habría argumentos físicos de la física misma que dirían es imposible que la Tierra deje de rotar, porque si no, no podríamos estar atados a ella. Como lo quieras explicar, el día se detuvo, se alargó, o como quieras, el sol se detuvo en Gabaón. Y vos decís, y ahí vemos como la semilla, estamos explicando la parábola de la semilla de mostaza, de cómo el Señor enseña el reino, y hacemos un recorrido de esta parábola a lo largo de todo el recorrido de la semilla, que ya no es más semilla, que ahora está implantada en los territorios, en los hombres, hasta que llega, y bueno, recorre por David, y llegamos al Mesías mismo. Y el Mesías ahí agarra y dice, ahora yo soy ese árbol, que esa semilla vino desde hace muchísimos años. Y soy uno de los más grandes árboles que esta tierra, o el árbol más grande de esta tierra, y voy a dar los mejores frutos. Por eso, cuando te enseñan, hay una enseñanza que se desprende de vuelta de la semilla de mostaza. El Señor
Vamos a leerla. Esa enseñanza está en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Yo quiero que veas ahora cómo está funcionando la semilla. Ahora ya hecho árbol, ahora ya ocupando territorios. Dice, cuando llegaron, 17:14 de Mateo, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Yeshua, dijo, oh generación incrédula y perversa, refiriéndose a sus discípulos. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganme acá al muchacho. Y respondió Yeshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y reprendió Jesús al muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Presta atención a esto. Yeshua les dijo, por vuestra poca fe. Porque de verdad te digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis al monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y él añade, pero este género no sale sino con ayuno y oración. Presta atención a esto. Cómo Yeshua está enseñando el reino. Primero tira una parábola, unos capítulos atrás, y dice, la semilla, el árbol, la mostaza, se vuelve lo más grande. Y ahora él le dice, yo quiero que entiendan ahora ustedes, mis queridos, le dice, yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes tienen la fe como la pequeña semilla que se desprende de ahora del reino, si tuvieses una pequeña porción del reino, si tuvieses una pequeña porción de lo que el reino puede llegar a ser en tu interior, una porción como una semilla de mostaza, vos podrías nuevamente reacomodar los territorios. Le dirías a ese monte, correte, porque necesito seguir hacia adelante y avanzar y conquistar un terreno, y ese monte se correría y se echaría o se iría de esa posición. Y una vez yo tuve una discusión con una persona diciéndome, no, el reino o las enseñanzas del evangelio son filosóficas, son para la mente y para la profundidad y la sabiduría. En cierta manera sí, pero yo te puedo asegurar que es totalmente lo opuesto. El reino no es filosofía. Y entonces Yeshua ahí comienza a decirle, si tuvieses la pequeña cantidad, como el grano de mostaza, si tuvieses la pequeña cantidad de fe que yo, el reino, te puede llegar a impartir en tu interior y vos lo quisieras recibir en tus movimientos, declaraciones y acciones de fe, traerías alteraciones a todo el plano físico. Qué loco, ¿no? Porque ahí vemos cómo el reino ahora era una pequeña semilla, ahora ya no es más semilla, ahora ya es árbol, y ahora todos están haciendo nidos, ahora todas las aves vienen a él, ahora la semilla ya es árbol, y el reino ahora está expansionado en todos los ámbitos. Quien no escuchó hablar de Yeshua, llegará el día, el momento y los segundos en que escuchará el nombre de Yeshua como el Mesías. Lo escucharán. Va a llegar, el que no lo escuchó lo va a escuchar. Y te quiero decir más, en todo el mundo islámico no hay manera de que puedan frenar el movimiento del reino o el movimiento de Yeshua, porque el reino mismo está evangelizando a todo el mundo islámico y lo va a convertir. Él mismo se revela. Y hay testimonios a doquier. Y vos decís, bueno, qué loco el reino. Sí, te deja loco. Al punto que el Señor dice, bueno, una parábola es sobre el reino, es la semilla de mostaza, la otra parábola es la parábola de la levadura. Y Él le dice, yo quiero que entiendan esto, porque lo que les hablé de la semilla de mostaza tiene que ver de cómo se desenvolvió todo el reino desde lo antiguo hasta todo lo que somos ahora. Y dice, pero también el reino es una
levadura, pero que una mujer lo toma y lo esconde en 3 masas hasta que todo comienza a ser leudado. Si la parábola de la semilla de mostaza te hablaba del pasado, la parábola ahora de la levadura del reino te habla del futuro. Y vos decís, bueno, pero ahí estás buscando figuras. Es que el Señor cuando enseña con parábolas, enseña con figuras para oscurecer un mensaje. Y Él dice, de la mostaza, de la semilla de mostaza, te enseño para atrás. Pero de la parábola, de la levadura, te enseño hacia el futuro. Y Él dice, hay una mujer llamada Iglesia que entendió la levadura del reino y lo escondió por 3 milenios en las masas. Y todo va leudando desde que esa mujer descubrió al reino y a la semilla, o en este caso a la levadura del reino. Y desde que esa mujer, la iglesia gentil, tal vez muy poca entendida en el reino, yo entiendo con muchas dificultades que tiene, es muy factible que ahora haya sido la que puso la levadura en la masa, y como el reino es levadura, indefectiblemente la masa ya dio sus leudadas, y vemos cómo hoy, desde hace 3 milenios, el reino de Yeshua, el nombre de Yeshua, fue leudado en todo el planeta. Bien, ahora, ¿por qué hablamos de estas 2 parábolas interesantes? ¿Y por qué el Señor oscureció estos pasajes? Porque obviamente había que tener una comprensión de su funcionamiento, de cómo había sido en el mundo antiguo para conquista de terrenos y territorios, y de cómo la semilla fue proliferando y creciendo y hasta volverse un árbol. Y ahora todos vienen y hacen nido en este árbol tan frondoso que presenta tantos beneficios para el mundo. Y cómo desde este árbol ahora para allá tenemos la iglesia que esconde y que entendió que el reino es una levadura y la palabra ahí dice escondida, sin embargo en el original dice que es como si fuese invertida, como si fuese incrustada para que pueda abundar. Y vos decís, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué el reino? ¿Por qué usamos estas parábolas para explicar reino? Porque si hay algo que el reino tiene, es que hay una doble interpretación. Primeramente, los judíos, cuando esperan al Mesías de Dios, cuando esperan a nuestro Yeshua, ellos no lo conocen así, ellos dicen aguardamos al Mesías, ellos están aguardando que el Mesías venga para estabilizar, para establecer el reino físico, un reinado y un reino físico, y eso lo explicamos en la clase anterior. Sin embargo, los que somos gentiles y hemos entendido lo que el Maestro quiso hacer, como el Mesías de Dios, como el reino mismo, ya no era solo hasta la cruz, no era ya solamente con los terrenos y los territorios del globo terráqueo, sino que ahora era en los terrenos y en los territorios, en las tierras de nuestro corazón. Porque el globo ya está determinado de que va a ser conquistado. Ahora lo que había que conquistar era poner la levadura en las masas de las personas para que esto leude y todas las personas puedan tener, absorber, abrazar, ser impactados por la genética del reino. Porque el reino no se es por linaje de sangre, no se ingresa al reino por linaje de sangre. Y eso es lo maravilloso. Al reino se abraza justamente por fe. Como veíamos que los hijos de Abraham o los nacidos de la casa de Abraham abrazaban las mismas características de Abraham. Porque obviamente no tenían la misma sangre, ellos eran esclavos, sin embargo, hacían las mismas proezas con Abraham. O los que no eran tampoco descendientes de David, sino por estar al lado de David. La genética de David en esa cueva hacía que los otros se convirtiesen en algo como si David o David mismo eran símil, eran algo tan impactante lo que la semilla del reino producía, y no era solamente por sangre, sino era ahora por fe. Y vos me decís, ¿qué es lo que tiene el reino? ¿Qué es lo que se está destapando ahora? Que todo aquel que entiende que el reino es el Mesías, que el reino es el Rey, que el reino es Yeshua, indefectiblemente, no va a parar de no solo evangelizar, sino de hacer las acciones que el reino propiamente promueve, porque no es filosofía.
El reino tiene la parte práctica del reino, son todas las acciones que involucran a la libertad de todo lo que oprime una realidad y de todo lo que oprime que algo no permita que suceda, que exista libertad y que exista vida. Muchos dicen, ¿por qué siempre lo falso surge primero? Justamente, porque el reino funciona por un proceso, no porque funciona como lo instantáneo que estamos viendo. Y hay muchas personas en este tiempo, porque este es el tiempo del reino, este es el tiempo en donde va a haber las mayores evidencias físicas de que el reino existe, es real y vino para quedarse. Hay muchas personas que están y han sido guardadas para este tiempo. Hay muchas personas que vienen albergando promesas, palabras, sueños. Son como pequeñas semillas, pero no se dan cuenta que esas semillas se las plantó el propio reino, aparte de haber puesto en sí mismo el reino mismo. Y llega, este es el tiempo bien determinado en donde van a existir las mayores evidencias físicas del reino. Y no va a ser solo filosofía. Es el tiempo en donde se predica menos y se actúa más. Es el tiempo en donde se habla muchísimo menos y se transforma más. Es el tiempo en donde dejamos de contemplar cosas para ahora comenzar a vivirlas. Es el tiempo en donde ya no solo adoramos a Dios desde la tierra hacia los cielos, sino en donde podemos adorar y caminar juntamente con Dios, como si fuese que estuviésemos viviéndolo y teniéndolo al lado en una manera tan tangible que muchos podrían confundir lo que sería la literalidad de la percepción. Así que bienvenido a ese tiempo y te bendigo para que puedas descubrir en los próximos días todas las enseñanzas que tu Dios y que su Mesías pretenden darte, el reino. Gracias, buenas noches.